el tema, ¿no? En un contexto de santuario celestial, ¿no? Porque ahí habla de las vestiduras, habla del espacio en el cual se presenta. Bueno, ahí está muy relacionado al tema del Antiguo Testamento, ¿no? En el capítulo 2 y 3, por ejemplo, también habla del Apocalipsis de las 7 iglesias, ¿no? Bueno, vamos a ver justamente cuál es el análisis que podemos realizar sobre parte de esta escritura, ¿no? Vamos a adelantar también que existe una temática que apunta a la lucha contra la idolatría, ¿no? La tibieza también espiritual. Nos habla de ello, esta parte que vamos a ver del Apocalipsis más adelante, ¿no? Y también sobre la diversidad de cultos paganos y mucho más. Bueno, vamos a hablar sobre esto y mucho más al respecto en esta mañana con el profesor Martín Aizikovic, quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. ¿Me escucha? Hola, David. Perfecto. Buenos días. Muy buenos días, se le escucha claro, bienvenido a En Contacto. Y como comentaba, vamos a continuar con este tema del Apocalipsis, que está bastante interesante y muy bueno para seguir aprendiéndolo, llevando. Sí, como bien decías en la introducción, el libro de Apocalipsis nos sitúa en un contexto de santuario, justamente a partir de la manifestación del Cristo resucitado y de las vestiduras. Y esto hay que recordarlo siempre, porque este libro de Revelación es el libro por excelencia apocalíptico del Nuevo Testamento, pero que echa sus raíces en el Antiguo Testamento, en todos los otros libros proféticos, tanto de los profetas mayores como menores, que el cristianismo y el judaísmo contienen, y por lo tanto es un libro al cual los cristianos de finales del siglo I y principios del siglo II, y luego de todo el proceso de la Antigüedad y de la Edad Media, le prestaron mucha atención, porque justamente había una concepción, una idea acerca de que este libro expresaba, ¿sí?, la situación de los cristianos en el momento en el cual se estaba viviendo terribles persecuciones, tiempos de paz o de bonanzas que resultaban muy cortos, para luego iniciarse todo un proceso de persecución sobre las ideas cristianas y sobre las personas. Tengamos en cuenta lo siguiente, para repasar un poquito: el Imperio Romano no cuestionaba que los cristianos creyeran en un solo Dios, tampoco el Imperio Romano cuestionaba que el cristianismo sea en principio una secta judía hasta que tomó su propia identidad. El Imperio Romano, los emperadores no cuestionaban que de alguna manera hubiera ciertas prescripciones higiénicas o alimenticias que tuviesen los cristianos. El problema estaba dado en que los cristianos no reconocían al emperador como un ser divino, ya que solo reconocían a un único Dios, y esto producto de la herencia judía que está contenida en el Antiguo Testamento. Por lo cual, la aparición de Jesucristo en el capítulo 1 va a marcar para todo el libro la continuidad profética del Antiguo y le va a dar sentido a las palabras acerca de las palabras de Jesucristo, acerca de la construcción del reino. Un reino que, según la teología cristiana, vino con Jesucristo en un proceso de gracia, y un reino que se inicia en un proceso de gloria a partir de la resurrección. Ahí es entonces donde nosotros tenemos la posibilidad de reconocer en el Apocalipsis la validez que tiene como libro profético, entendiendo lo que significa la profecía para el sentido bíblico. Profecía no implica la videncia y que así tenga una respuesta tipo horóscopo, ¿no?, de lo que va a ser el futuro. Al contrario, el concepto profético de los libros que están en la Biblia se refiere básicamente a la idea de poder reconocer, como yo había comentado ya de clases o estudios pasados, el signo de los tiempos. Siempre traigo a colación estas palabras de Juan 23, muy interesantes, que son del siglo XX, pero que se aplican a este tiempo, un poco para que nosotros podamos considerar este ecumenismo en el cual trabajamos en la radio. El signo de los tiempos que los profetas tenían que tener en cuenta, el signo de los tiempos que les permitía decirle al pueblo
lo que el pueblo estaba haciendo bien o lo que el pueblo estaba haciendo mal, en qué cosas había que ajustarse, espiritualmente hablando, para poder entonces caminar por esos principios o en base a los principios que ya se habían estipulado. Como vos comentabas, este contexto de santuario nos permite entender que la vida de esos cristianos tenía que estar completamente condicionada, por así decirlo, en términos humanos hablamos, por las prescripciones que Dios le había dado ya al pueblo de Israel y que eran continuación en el pueblo cristiano. No olvidemos que el judaísmo continúa a la par del cristianismo y tanto el judaísmo como el cristianismo, como bien vos decías, tienen una continuidad histórica. Y esta continuidad histórica se enmarca en el proceso de la historia sagrada. ¿Por qué hablamos de una historia sagrada y hablamos de una historia humana cuando nosotros estudiamos teología? Bueno, porque la historia sagrada es la historia que proviene directamente de Dios, que tiene su origen en Dios, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Entonces, los cristianos del siglo I, en el cual se va a escribir justamente, y es el contexto del libro de Revelación o de Apocalipsis, estos cristianos tenían un concepto de historia sagrada, un concepto que luego se va a continuar en la historia hasta la actualidad. La historia sagrada nace en Dios y luego para el cristianismo se manifiesta en Jesucristo, que se incorpora al tiempo humano, que se hace hombre, se encarna para poder participar de la historia humana. Así, entonces, notamos que el cristianismo es partícipe de la historia de Dios. Haciéndose partícipe de la historia de Dios, hace partícipe la humanidad. Por ende, la historia, entre comillas, la eternidad de Dios, mejor dicho, se hace tiempo humano. El hacerse tiempo humano genera que la historia humana esté bañada, por así decirlo, rociada de esta divinidad que es Dios mismo, o de lo sacro, de lo sagrado que se expresa por él. Por lo cual, justamente podemos afirmar que los libros de la Biblia son sagrados, que la Biblia es una compilación de libros sagrados, porque estos libros son la palabra de Dios para el judaísmo y para el cristianismo. También lo podemos hacer extensivo, ¿por qué no?, para el Islam, que reconoce estos libros sagrados, que reconoce la encarnación de Jesucristo y su historia, su realidad histórica humana. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos el ser de Dios en la historia. Por eso, particularmente yo afirmo que estamos en un contexto de historia sagrada. Igualmente, esta historia nos hace partícipes a todos, no es una historia solo de santos, digamos, en el sentido de impecables, porque impecable no hay nadie, solo Jesucristo. La impecabilidad no nos es dada hasta la resurrección final. A lo que uno aspira es la santidad, ¿no?, que implica justamente la separación de el pecado, la vanidad y las cosas que son contrarias a la moral. Entonces, cuando nosotros vamos al microcosmos, que es el libro de Revelación, dentro de todo el contexto de los 65 libros anteriores de la Biblia en la versión protestante, o 72 anteriores en la versión católica, porque difieren la cantidad de libros, vamos a encontrar que el capítulo 1, como hemos explicado, nos presenta a Jesucristo en su condición de resucitado, en un contexto de santuario, caminando en medio de los candeleros, y esos candeleros son esas 7 iglesias. Tiene en su mano 7 estrellas, denota el poder que tiene sobre esas iglesias, justamente porque cada estrella, como uno puede leer en el capítulo 2 y 3, representa los mensajeros que provienen de esas iglesias, o sea, son los representantes de esa iglesia. Él tiene en su mano un símbolo de poder, justamente como si tuviera un cetro, por ejemplo, pero él tiene en su mano a esos representantes, o sea que aquellos que la iglesia cristiana en el siglo I consideraba como representantes de Dios, tenían que manifestar en su vida que lo eran. Y si eran representantes, lo eran porque Dios les había otorgado la potestad de serlo. Estamos hablando de los primeros pastores de la iglesia cristiana. Identificamos a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Esteban, a pesar de su martirio, pero llegó a serlo también. Digamos, los grandes líderes de la fe, pero que dieron la posta a otros que continuaron con esta realidad del cristianismo. Y entonces, cuando dice ahí justamente que
que tiene en su mano estas 7 estrellas, en versículo 16 del capítulo 1, cuando leemos el capítulo 2, entendemos que estas 7 estrellas son aquellos que representan a cada una de estas iglesias en el Asia Menor, actual Turquía. El miedo que uno puede considerar que tuvo el apóstol Juan, versículo 17, no era tal, era el temor santo, ¿no? Como el mismo que tuvo Moisés cuando se acercó a ese monte y tuvo que quitar su calzado, porque era un lugar de sacrificio, seguramente, y ahí aparece la divinidad. Bueno, estamos hablando de ese tipo de temor. Hay algo muy interesante, justamente a partir de la realidad del Cristo resucitado, que está a partir del versículo 17, cuando le dice que puso su mano derecha sobre él, diciendo, no temas, soy yo, ¿no? Esta cosa del juego con el nombre de Dios, el gran yo soy, traducido en hebreo, seré el que seré por la eternidad, el primero y el último, ¿no? El alfa y el omega, algo que nosotros hablamos de que siempre va a representarse a partir de la obra, de las obras de arte, de la iconografía cristiana. Jesucristo es el primero y el último, el principio y el fin. El que vive, acá nos está dando esta realidad que el cristianismo consideraba a partir de la resurrección. Vuelvo a Filipenses 2, 5 al 11, cuando habla justamente de esta resurrección, dándole sentido al misterio de la encarnación. El que vive, estuve muerto. Esta muerte se da en el concepto del cristianismo que se elabora, se va elaborando posteriormente en el sentido de que Jesucristo cargó con los pecados de toda la humanidad y ese cargar con los pecados de la humanidad significó la separación del Padre. Ahí está la muerte de Jesucristo. Es un concepto que vamos a ir ahondando tiempo después en nuestro estudio. El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Esta frase, por los siglos de los siglos, se repite en el libro de Apocalipsis y luego se va a repetir mucho en la historia de la teología cristiana, porque justamente es la forma de hablar de la eternidad, por los siglos de los siglos, o sea, que hay una continuidad permanente. Dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esto es muy importante, tener las llaves de la muerte, o sea, el control sobre la no existencia, y del Hades, que es el sepulcro, a partir del proceso de la resurrección. El hecho de que él no solo se encarnó, sino que también pasó por un proceso de separación del Padre, implica que él tiene autoridad, potestad, poder sobre aquello que es la no existencia, porque de la no existencia puede llamar a la vida. Si él no hubiera pasado por la muerte, en el concepto cristiano, no tenía la autoridad para poder volver a la vida a quienes estaban muertos. Él tiene autoridad para volver a la vida a los que están muertos en delitos y en pecados, y tiene autoridad para volver a la vida a aquellos que han perdido la vida física. Por eso es muy interesante este concepto de tenerlo en cuenta. Entonces, dice en el versículo 19, escribe lo que has visto. Bien, o sea que acá hay un relato que es continuo, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Por eso hablamos de una cuestión profética, en tanto entiendo el presente para proyectar el futuro. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, es esta, candeleros de oro porque estamos dentro del santuario. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros, los representantes, y los 7 candeleros son las 7 iglesias que, como vimos nosotros ya en un par de clases atrás, tienen diversas interpretaciones. Nos basamos en 3 y de ahí cada uno profundiza el estudio para ver qué opina, ¿no? Particularmente en el concepto de que cada iglesia existía en su momento y el libro es para cada una de esas iglesias, aunque después pasó a toda la cristiandad, o que además de eso las 7 iglesias representan procesos de tiempo de la iglesia cristiana hasta la actualidad, o que todo está escrito para el fin de los tiempos, que sería esta idea del dispensacionalismo a la cual no adherimos en este programa o en estos temas, ¿no? Pero que en su momento también lo vamos a explicar, por supuesto, porque es necesario hacerlo. ¿Cómo vamos hasta acá? Ya que mencionó el dispensacionalismo, ¿es algo que se retomó de algún modo en la Edad Media o en algún tiempo de la historia o en el último siglo pasado? ¿Cuándo tomó más fuerza esto?
Mira, el dispensacionalismo nace, sí, tiene raíces medievales. Podemos hablar de Joaquín de Fiore, podemos hablar de otros autores protestantes, digamos, que se separan de la línea del tronco natural luterano y calvinista, lo cobra muchísima fuerza en el siglo XIX. ¿Por qué es el siglo XIX? Ya hace más de 100 y pico de años, ¿no? Estamos en el siglo XXI, así que hace un siglo y medio aproximadamente. Es ahí donde van a nacer distintas teologías proféticas o que tienen que ver con las profecías bíblicas. Un poco también para apurar, entre comillas, la situación del regreso de Jesucristo. No son todas las iglesias las que van a entrar en esta vorágine de poder entender la profecía de esta manera, pero sí se va a desarrollar en círculos donde, de alguna manera, la nueva dispensación cristiana genera ciertos conceptos teológicos, como ser, por ejemplo, este que te doy ahora. La restauración de Israel sería una forma de entender que la historia está cercana al fin, porque esa restauración implicaría una nueva confrontación, un nuevo enfrentamiento entre el pueblo judío y otros pueblos de la tierra, con la consecuente conversión de una cantidad de personas, miembros de ese pueblo, y entonces vendría el fin. Digamos que, dicho así someramente, es una teología compleja que se está abandonando, aunque hay algunos que todavía lo plantean. Hay predicadores protestantes norteamericanos que uno puede escuchar por YouTube o por la televisión, que todavía plantean esto de la conversión del pueblo elegido, del pueblo judío, como anticipo de que viene el fin, ¿no? Pero es un fin bastante desastroso, porque implicaría guerras, destrucción y muerte. Claro, porque se está hablando de la reconstrucción del templo. Y bueno, se toma el versículo este de que cuando la ramita esté enverdeciendo, ya esté creciendo. Bueno, las palabras de Jesús, ¿no?, que se toman en Mateo, si no me equivoco, mucho para sustentar esta teoría, digamos, o esta doctrina. Claro, está bien lo que decís, porque justamente esto tiene que ver con una lectura que yo hago del texto, o sea, un acercamiento exegético que hago del texto. Y yo al texto le quiero hacer decir lo que a mí me parece, lo logro. Es como si yo leo la noticia de un diario, no, me parece que va por este lado y logro que vaya por ese lado, si lo sustento bien, digamos, o lo teorizo correctamente para mí, pero quizás no es la intención del autor. Entonces, como bien decís, hay versículos que se toman, como también los de Romanos 9, 10, los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, son versículos que se toman para generar esta idea de una nueva dispensación y echar hacia el futuro todo lo que es el movimiento profético. También en los textos del libro de Daniel, ¿no? Donde habla de las 7 semanas, donde habla de la 3 semanas y media. Semana, donde el Mesías será cortado a mitad de semana, y entonces queda una media semana, que son 3 años y medio, y ahí viene el tiempo del fin. Bueno, hay toda una cuestión de idas y vueltas con versículos que generan, a mi modo de entender, confusión y miedo, cuando no es eso lo que la Biblia plantea, porque no se está haciendo una correcta exégesis del libro en sí, ¿no? Claro. Bueno, y vemos acá en el capítulo 1 justo lo que estamos viendo de Apocalipsis, que, o sea, de algún modo las palabras que toman o que se escriben acá, justamente a través en el mismo capítulo se da la explicación, ¿no? Lo que usted estaba viendo ahora mismo. Exacto, muy bien, sí. Por eso, eso es muy importante lo que vos remarcás, porque hay que entender que la Biblia es su propio intérprete. Claro, se explica a sí mismo, perdón, ¿no? Claro. A ver, si yo hago una correcta y sana exégesis, voy a entender que la Biblia se interpreta a sí misma, pero para poder interpretarla a sí misma tengo que hacer una correcta lectura de ella, porque si no, termino inculcándole a la Biblia cosas que no son particulares de la misma. Entonces, si yo traigo, por ejemplo, una doctrina filosófica que puede ser muy buena, muy interesante, es propia de las ciencias sociales, pero quiero aplicarla a la Biblia porque me parece que podría ir por ese lado lo que la Biblia está diciendo, y bueno, puedo hacerle decir a la Biblia aquello que a mí me parece que tendría que ser, pero en realidad tengo que ver cuál es el mensaje original. Por eso recalco, siempre la Biblia tiene que ser leída en su sentido literal, en primer lugar, literal,
porque tengo que ver quién lo escribió, por qué lo escribió, a quiénes lo escribió, cuándo, dónde y para qué. Y después lo voy aplicando con las distintas lecturas. Claro. Para que tenga un sentido. Bueno, como toda la lectura, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Buscarle el contexto, el fondo. Claro, no, porque si no, por ejemplo, pongámosle que yo leo acá Apocalipsis 1. Vos fíjate que estamos, cuánto tiempo nos está llevando este capítulo, justamente porque tratamos de analizarlo y de estudiarlo lo más próximo, digamos, al mensaje original. No nos metemos en el lenguaje original justamente para no generar confusión con respecto a los términos, pero tratamos de explicarlo a partir del lenguaje original, que es el griego, pero lo que la gente tiene que tratar de entender, porque después cada uno de los que está escuchando tiene que seguir haciendo su estudio particular. Nosotros acá lanzamos un poquito la idea, pero la cuestión es que cada uno tiene que tratar de ver que la Biblia se interpreta a sí misma y que lo que está escrito no es algo que está descolgado de lo anterior, sino que hay un hilo conductor. Ese hilo conductor es lo que vos marcabas al principio, que tiene que ver con la historia sagrada. O sea, si el Apocalipsis me viniera a hablar de cosas que no me habló ninguno de los otros libros, entonces estaría descolgado. Pero en el primer capítulo de esta materia sobre Apocalipsis, nosotros hablamos de que el Apocalipsis es como un gran cuello de botella, donde convergen todos los libros de la Biblia. Está bien, hay libros que no son de carácter profético, los libros sapienciales, los libros históricos, el género de epistolar, el género de los evangelios mismos, pero todos tienen esas semillas proféticas que me permiten a mí entender el Apocalipsis o la revelación. Si yo leo Mateo 25, estoy dentro de un encuadre, dentro de un contexto apocalíptico. ¿Pero en qué sentido apocalíptico? ¿Del libro? Sí y no. Sí, porque me está marcando que Jesús hace una lectura de los tiempos, y no, porque estoy en un contexto todavía de los evangelios en vida de Jesucristo. El Apocalipsis que estamos estudiando es posterior a eso. Su vida, pero ya eterna, ¿se entiende? Claro. Bueno, claro, porque lo que pasa es que el idioma griego, bueno, era el idioma que se hablaba en aquella época en que fue escrito, ¿no? El idioma general, vamos a decir. Pero no olvidemos también, a la gente les recuerdo que había un pensamiento hebreo de por medio, y las palabras que se toman aquí justamente son de la Torá o de la Biblia, digamos, del llamado Antiguo Testamento, lo que ellos vivían, lo que ellos conocían, lo que ellos proclamaban, por decirlo de algún modo, o sea, de acuerdo a su vida, ¿no? Entonces, exactamente. se recalca eso. Muy bien lo que afirmás, porque no hay que olvidar nunca ese contexto hebreo. Y habíamos dicho ya la semana pasada o la anterior, bueno, de paso está en YouTube, ¿no? Lo ha subido ahí para que la gente lo pueda escuchar. El contexto es hebreo, porque estamos, por ejemplo, en un contexto de santuario que no es griego, sino que es hebreo. Y aunque usamos el griego koiné en la lectura, que era el griego, como vos bien dijiste, el griego general, común, la mentalidad con la cual se escriben todos los libros de la Biblia es una mentalidad hebrea, judía. Entonces, si yo no interpreto a partir de eso, bueno, voy a decirle a la Biblia lo que yo estaría leyendo en un diario de hoy, ¿no? Pero no, me tengo que retrotraer, tengo que entender que estoy en un contexto netamente hebreo. Por eso, acá, por ejemplo, cuando dice, escribe al ángel, bueno, la creencia judía marcaba que cada comunidad hebrea tenía un ángel protector, un ángel que velaba por la seguridad de ese grupo y era representante ante Dios de esa comunidad. Tomando esa idea, Jesucristo tiene en su mano a todos estos ángeles, ¿no? Porque son los mensajeros, pero en este caso de cada comunidad, los episcopos originales, dicho en griego, los pastores que cuidaban de este rebaño. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esta realidad, ¿no? Y bueno, fíjate que el capítulo 2 y 3 nos va a presentar 7 iglesias que algunos han planteado que estas 7 iglesias en esta costa del Asia Menor, actual Turquía, significaban o dibujaban, visto de arriba actualmente, como si fueran los 7 brazos de un candelabro, ¿no? Tenemos en el capítulo 1 que cada iglesia
es un candelero. El candelero sirve para alumbrar, si no, no tiene sentido. Bueno, acá hay algo algo simbólico muy interesante. Cada iglesia tenía que alumbrar, cada iglesia tenía que ser luz. Jesucristo lo dijo, ustedes son la luz, ¿no?, del mundo, porque Él era la luz del mundo, sus discípulos también tenían que serlo. Él era el pan de vida, sus discípulos también tenían que ser panes dados al mundo para alimentar el mundo. O sea, toda una cuestión muy interesante que el cristianismo va a tomar en este sentido del judaísmo de aplicación, ¿no?, de lo que se llama el midrash. El midrash en hebreo significa justamente hacer una exégesis teniendo en cuenta el contexto, el texto original, el autor y cuál es la maklohet, que en hebreo significa justamente cuál es el meollo de la cuestión, ir hasta los tuétanos, ¿no? Como dice acá esta espada también en Apocalipsis 1, esta espada aguda de 2 filos, que dice el apóstol, penetra hasta los tuétanos, o sea, va hasta el final de la cosa para que uno pueda entender por qué se escribe lo que se escribe. Bien, y acá tenemos estas 7 iglesias donde la presentación a cada iglesia va a ser siempre la misma. Al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Porque cada iglesia todas las iglesias tenían su representante. De ahí, el capítulo 1, versículo 3 decía: bienaventurado el que lee y los que oyen, porque uno leía, todos oían y después todos compartían lo que se entendió. Así que cada iglesia, y esta va a ser la tarea, podríamos aplicar este segmento de tarea para la audiencia, para aquellos que escuchen. La tarea podría ser la siguiente para la semana próxima. Cada iglesia tiene distintos tipos de análisis. Yo voy a dar el ejemplo con Éfeso igual. Podemos ver que hay un saludo, podemos ver que hay una presentación de Cristo, podemos ver que hay una expresión de cómo estaba la espiritualidad de la iglesia. Luego puede o no haber un reproche a la iglesia de parte de Jesús por cómo está la iglesia. Luego puede haber un mensaje de esperanza, hay un mensaje de esperanza siempre, y finalmente la palabra del Espíritu a la iglesia. Voy a dar el ejemplo. Éfeso se presenta, primer punto, al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Esta iglesia de Éfeso es la iglesia deseable, es la primera iglesia que podríamos decir en la historia del cristianismo, pero también podríamos decir que es la iglesia una de las iglesias que más representa al cristianismo en la lucha contra la idolatría. O sea, la idolatría implica infidelidad a Dios, y ser infiel a Dios era lo peor para los cristianos y lo va a seguir siendo durante toda la historia. Esta infidelidad espiritual, ¿no?, de ir con otros dioses en vez del Dios verdadero. Entonces, ¿qué? Presentación de Jesucristo. ¿Se acuerdan que yo hace 2 o 3 sábados planteé que entre el capítulo 1 y el 2 y el 3 hay como un prisma que descompone la presentación de Jesucristo, y todo lo que es Jesucristo, todo lo que está representado en Jesucristo en el capítulo 1, 9 al 20, se descompone en partes, y cada iglesia va a recibir, según la condición espiritual de cada iglesia, una de esas características o particularidades de Cristo. Por ejemplo, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Éfeso recibe esa imagen de Jesucristo, que Jesucristo tiene en su mano a los representantes de la iglesia y que Jesucristo camina y conoce a su iglesia. Tercero, ahí viene el sentido espiritual, ¿no? ¿Cómo está espiritualmente la iglesia? Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Puede ser por la predicación del cristianismo, por la lucha contra la idolatría, por el hecho de extender el evangelio, por el hecho de cuidar de las personas para que no se vayan de la comunidad, que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Esto es muy interesante porque quizás había gente que estaba con doble ánimo y no era finalmente cristiana plena. Y bueno, hubo que soportar, hubo que ver, y finalmente se los quitó quizás de la comunidad. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Esto puede ser justamente alusión a la cuestión de la lucha que el Imperio Romano llevaba contra ellos, ¿no? Es muy interesante tener en cuenta esto, porque
de alguna manera, sufrir por el nombre implicaba sufrir por la persona. El nombre es la persona. Ya esto viene del Antiguo Testamento, de alguna manera, en el concepto hebreo y semítico. El nombre es la persona. Si yo nombro a alguien, lo estoy trayendo a la vida, lo estoy trayendo frente a mí. Ahora, viene un reproche, ¿no? Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Esta iglesia que se enfría, que empezó muy bien, que estaba con mucho ánimo, pero que luego, por circunstancias que la iglesia sabría, que tenían que discutir entre ellos, hubo como un perder el primer amor, como puede pasar en cualquier relación humana. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Parece que cayeron de ese puesto alto de santidad o de buena conducta, debían cambiar su vida, cambiar de dirección de camino. Acá está el concepto de teshuvá en hebreo o de metanoia, cambio de mente en griego, y volver a la conducta primera, cuando conocieron este evangelio. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Esto es una figura, ¿no? Diciendo, bueno, vas a dejar de ser mi iglesia, va a quitar el candelero y se lo dará a otro. ¿Bien? Ahora, viene una pequeña alabanza a la iglesia donde dice, tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. Estos nicolaitas, aparentemente, y esto lo vamos a ver luego con otros grupos más, son grupos sectarios que dentro del cristianismo seguían a tal o cual persona. En este caso se habla de un tal Nicolás que pudo haber existido en la región de Éfeso, en Asia Menor, que tenían ideas, ¿no? Sobre todo agnósticas, en esto de, bueno, a ver, ¿hasta cuánto podemos conocer de Dios o de Jesucristo? Y como el cristianismo todavía estaba en proceso de análisis y de estudio para tener una conciencia plena de los dogmas o de la creencia fundamental, entonces mucha gente metía cosas que no iban y se generaba confusión en vez de mantener una sana doctrina. Y ahora luego viene la palabra del Espíritu, ¿no? El que tenga oídos, oiga, una reminiscencia de lo que Jesús planteaba, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, ¿qué le dice a esta en particular? Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, o que está en el paraíso de Dios. Uso la versión de Jerusalén, 1998, para aquel que quiera seguir el texto en la misma versión o en otra. Recomiendo la NBI también por el tipo de texto. La semana próxima voy a explicar bien por qué. Ahora, entonces, ¿qué relación hay acá? Bien, fíjense, Jesús cuida a la iglesia y le promete la victoria, comer del árbol de la vida, lo máximo que puede ser para perpetuar la vida del alma, que está en el paraíso de Dios. O sea, a esta primera iglesia, a estos cristianos que vivían ahí, en Éfeso, donde hoy si lo buscamos por el Google Map vamos a encontrar esa región del Asia Menor, o si buscan un diccionario de arqueología bíblica y demás, un comentario bíblico, van a ver lo que era la ciudad, ¿no? Ciudades pequeñas, de algunos cientos, algunos miles de habitantes, pero muy bulliciosas, muy comerciales y por ende muy cosmopolitas, donde diversos cultos coexistían, y también el cristianismo. Y bueno, entonces, ¿cuál es la historia acá? Que a esta iglesia le permite comer del árbol de la vida. Vamos a ver que las promesas van increyendo, van creciendo, hasta el punto de que la iglesia de la Odisea es la que se sienta junto al trono de Dios. O sea, de a poquito van creciendo las promesas, pero siempre en relación a el contenido que cada iglesia recibe de Dios y de Jesucristo. Entonces, para ir cerrando, la tarea, si alguno quiere hacerlo, si alguna quiere hacerlo, es la siguiente. Cada iglesia tiene este esquema. Primero, la presentación al ángel. Segundo, la presentación de Jesucristo y sus características, ubicarlas y relacionarlas con el capítulo 1. Después, la condición espiritual, el reproche, la alabanza, el consejo, ¿no? Por eso le dice acá, si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Ahí hay un consejo, luego la palabra del Espíritu y finalmente la promesa. Entre 6 y 7 son las ideas que podemos encontrar en cada iglesia para poder analizar. Luego la semana próxima vamos a continuar con las otras iglesias para ir avanzando en nuestro estudio. No sé si tenés alguna pregunta o alguien envió alguna pregunta para comentar.
No, por ahora no hubieron preguntas, pero seguramente los amigos que están escuchando y los que van a estar escuchando y viendo a través del YouTube, seguramente, aprovecho, profesor, ya que lo mencionó, Sí, a dale. hacerles la invitación para que puedan estar escuchándolo o mirándolo a través del YouTube. Solamente busquen En Contacto Baires, historia, o para que entren más directamente, digo, ¿no? En Contacto Baires, Apocalipsis, o Apocalipsis Martín Aizicovich, o Apocalipsis David Quevedo, o así como le dije primero, Apocalipsis En Contacto Baires. Ustedes ponen eso y al toque les va a salir directamente los vídeos. Ya tenemos el capítulo 1, la introducción, el 2 y este tercero, bueno, esta semana seguramente ya se va a estar subiendo al YouTube y pueden estar mirando, remirando, aprendiendo y profundizando, y también bueno, hagan preguntas, manden sus comentarios, que eso nos va a servir mucho para direccionarlos de algún modo y ver en qué estamos, ¿no? Para continuar. Siempre, por supuesto, como vos bien marcás ahí en la página y lo marcás siempre, con esta idea abierta, ¿no? De poder extender el Evangelio de alguna manera posible, tanto lo que es el Nuevo Testamento, el denominado Nuevo Testamento, como el denominado Antiguo Testamento, pero siempre en un cuadro de ecumenismo, en el sentido de diálogo, ¿no? No colocar una teoría sobre otra, ni hacer denominacionalismo, o sea, inclinarse en la balanza por una o cual denominación, sino más que nada generar una teología sana, abierta, que creo que es una teología propia del siglo XXI, y luego cada una va tomando su dirección particular, ¿no? Un poco me hace acordar esto a las campañas que, por supuesto salvando la distancia, ¿no? Ni compararme, de Billy Graham, ¿no? Que hacía en Estados Unidos y en toda América y en el mundo, donde él invitaba a la gente justamente a que piense, que reflexione, y luego cada una tomaba un camino, ¿no? Creo que es un buen inicio para poder pensar y reflexionar acerca de lo que podemos hacer en la vida. Acá tratamos por igual al cristianismo, al judaísmo y al islam y a todas las filosofías, porque de todos podemos tomar cuestiones positivas, valorables, siempre por supuesto con una inclinación, que en este caso es justamente la de propiciar la teología cristiana con su base judía, y de alguna manera que, bueno, que la gente pueda pensar en la religión no como algo medieval, en el sentido de que ya pasó hace mucho tiempo, sino como algo propio del ser humano, que le permite religarse con Dios, participar de esta historia humana y sagrada, y bueno, construir un mundo mejor, ¿no? El proceso de lo que se denomina en hebreo el tikkun olam, o sea, el mejoramiento del mundo. Por supuesto. Y justamente lo que queremos hacer, lo que ya usted mencionó, el no apretar, ajustar o empujar a la gente a que necesariamente tenga que creer como yo, pero sí le ponemos las cartas, como se dice, sobre la mesa, y entonces reflexionar y ver en medio de todo eso qué camino tomo, ¿no? Esa es la idea. Seguro. Bueno, profesor. Sí, creo que es lo más importante en esta época, y que cada uno sea feliz, digamos, y entienda la situación de su vida y sea feliz donde está, donde asiste o donde no asiste, porque puede ocurrir que hay personas que, bueno, todos tenemos situaciones en la vida, desengaños, alegrías, tristezas, me miró mal, me habló mal, no me cae bien, veré cuando vuelvo. Bueno, cada uno sabe, acá no estamos para eso, sino solamente para que expandir un poquito más el conocimiento, la forma de entender los libros sagrados y de poder, bueno, ayudar a la reflexión, nada más. Nadie se pone como ejemplo, nadie es ejemplo. Lo único que hacemos es de lo que conocemos, mucho o poco, presentarlo como un granito de arena para que otras puedan también esforzarse e iniciar sus estudios, ¿no? Sí, profesor, porque una cosa que pasa que también esto de presentar el Evangelio como una carga muy difícil, y la gente, lamentablemente hay mucha gente que sigue un Evangelio pero de sufrimiento, y donde casi no existe la felicidad más que después de que te vayas a la gloria, ¿no? Que tienes que hacer tal o cual cosa y vestirse así, y tienes que ir tal día a la iglesia, y si no vas eres pecador. Entonces te ponen una cuestión donde, bueno, estás apretado y al final no hay felicidad sincera. O sea, donde el Evangelio es que tienes que reír sí o sí todos los días aunque hayan problemas, porque si no te ríes no eres cristiano, ¿no?
Claro, sí, no por vives. eso. Se olvidan de mi Señor Jesús, que también se entristecía, que también lloraba, que también le dolía, que también se alegraba, que también se enojaba, porque era una persona, un ser humano muy normal y muy saludable, ¿no? Emocionalmente hablando. Seguro, sí, sí, por eso hoy día vos fíjate que está bien, lo que vos marcás se aplicó mucho a la teología, la psicología, ¿no? Y también se hacen estudios de psicología a partir de lo que la Biblia propone. Me recuerdo ahora el capítulo 22 de Salmos, donde dice el salmista que estaba tan triste que hasta se le secaron los huesos, ¿no? Y la psicología, la medicina hoy día, bueno, trabaja este tema del estrés y de la depresión, cómo eso puede llegar hasta enfermarte y destruir tu cuerpo. O sea que hay muchas cosas que uno puede traer a colación y que son buenas para la vida. Profesor, muchísimas gracias. ¿Algo más para finalizar con usted en esta mañana? Bueno, básicamente esto, que tenemos esta tarea de poder interpretar de a poquito, ¿no?, el Apocalipsis en base al análisis de cada iglesia. Recordamos la presentación al ángel, la presentación de Cristo, la condición espiritual, el reproche, la alabanza, el consejo, la palabra del Espíritu y la promesa, ¿no? 7 u 8, puede variar un poquito la presentación, pero que esa tarea podamos hacerla para que todos vayamos a la par en el estudio. Y bueno, entender que este libro es un libro de revelación, dado en un contexto hebreo, que le permitió al cristianismo salir adelante en sus luchas y tener esperanza en el futuro. Muy bien, profesor Eisekovich, será hasta el próximo sábado. Nos reencontramos. Muy bien, hasta el próximo sábado. Saludos a vos y a la audiencia. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Era el profesor Martín Eisekovich con nosotros, como cada sábado por la mañana, compartiendo, ya sea a través de la llamada o en ocasiones lo tenemos aquí en vivo y en directo. Será entonces con el profesor hasta el próximo sábado, aprendiendo acerca de este maravilloso libro, como todos los libros de la Biblia, que es el Apocalipsis. El profesor Martín